del tema de la Epifanía, el capítulo 2. Ya saben ustedes, vimos que, bueno, como dice esta canción, no sé si eran reyes, no sé si eran tres, lo más importante es que fueron a Belén. Ya vamos a analizar todo esto, ¿no? Sí, no eran reyes. Bueno, ni por su nombre, ni por su origen, ni por el modo como Herodes los recibió, porque si hubieran sido reyes, ¿cómo hubiera sido el recibimiento? Con honores, a un rey no se lo recibe como quiera. Simplemente estos magos llegaron ahí y entraron en la casa de Herodes y empezó la... Es más, no lo recibe Herodes mismo. Entran ahí a la casa de Herodes y estos magos hacen la pregunta, ¿dónde está el Mesías que acaba de nacer, el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella y hemos venido para rendir homenaje, saben poner algunos. La palabra griega proskinein significa para adorarlo. Bueno, ya hemos visto el significado de la estrella, ¿sí? Vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. ¿Quiénes eran estos magos? Seguramente eran sabios de ese tiempo que se dedicaban a la astronomía, a ver en los signos, bueno, eran personas sabias. Pero ya vamos a ver mucho más allá. ¿Qué nos está diciendo? ¿Sí? El texto de los magos. ¿Será que este episodio de los magos se dio tal como está aquí en el Evangelio de Mateo? Si nosotros sabemos que este texto de Mateo se compuso 50 o 55 o 60 años después del acontecimiento de Jesús. Han pasado muchos años. A la primera predicación no le interesaba hablarnos sobre la infancia de Jesús. Ustedes recuerden lo que Pablo empieza a predicar es el querigma, ¿sí? La muerte y resurrección de Jesús. Y al comienzo no hay una diferencia, una separación entre cristianos y judíos. Pues los judeocristianos, los discípulos de Jesús y las otras comunidades que ya vimos en la introducción del Evangelio de Mateo, se reunían en el templo. Acuérdense ustedes de Hechos 2, 42, 47. Este texto muy conocido, ¿qué dice? Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Todos iban al templo. ¿Sí? No había una ruptura. Ya en vida de Jesús existían rupturas, ciertas rupturas. Se puede decir que sí, habían ciertas rupturas, pero una ruptura definitiva ya presupone el Evangelio de Mateo, cuando ya definitivamente la comunidad judía en el problema de la devastación prácticamente, de esto, de la destrucción de Jerusalén, al decir destrucción de Jerusalén, la destrucción de su identidad de judíos, tienen que ellos tratar de nuevamente rehacer su vida, buscar un horizonte, recuperar lo que está perdido, sobre todo las tradiciones. Y esto lo hacen los fariseos. Pero para recuperar las tradiciones no compaginan con los cristianos. Y por eso existe esta ruptura necesaria con el tema de la circuncisión, la reunión en sábado, la Eucaristía y otras cosas más que ya son propias de los cristianos. Bueno, tenemos nosotros que el Mesías era esperado por el pueblo de Israel. Eso sabemos nosotros. ¿Cuándo viene esta idea del mesianismo? ¿Sí?
Esto difundieron los judíos en su cautividad de Babilonia y también en la diáspora. Diáspora que significa la dispersión del pueblo judío. Vimos la estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Y hemos visto esta reflexión. Cuando llegan allá, Herodes dice, se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Herodes queda desconcertado. No tenía idea. Y llama a los principales, a los notables, al Sanedrín. El Sanedrín. Esto resulta un poco raro. Esto no... Ahí nosotros podemos, cuando se invita a hacer la lectura del contexto histórico del texto, históricamente sabemos que Herodes nunca compaginó con el Sanedrín, y peor el Sanedrín con Herodes, de tal manera que Herodes inclusive asesinó a algunos miembros del Sanedrín. No compaginaban para nada. Y es raro, aquí aparece más o menos como que en la casa de Herodes, como que en el palacio de Herodes hubiera estado el Sanedrín ahí a la mano. A los sacerdotes, sumos sacerdotes, ahí estaban todos. Por eso, ojo aquí, es una composición posterior. El Sanedrín constaba de 71 miembros. Estos 71 miembros se dividían en 3 grupos. Esto es importante. Los príncipes de los sacerdotes, que eran los ex sumos sacerdotes. En el tiempo de Jesús, ¿se acuerdan que vivía Anás y Caifás? Estos dos ex sumos sacerdotes. Divididos en, después tenemos los escribas, que eran los intérpretes de la escritura. Y después tenemos a los ancianos, que eran representantes de los sectores principales e importantes del pueblo, de la nación, acaudalados lógicamente. Los notables, el Sanedrín en general, responden en Belén de Judá, repitiendo lo que nos decía el profeta, porque así está escrito: tú, Belén de Judá, ciertamente no eres la menor de las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será pastor de mi pueblo Israel. Ahora, como les dije hace rato, sabemos que no se llevan entre Herodes y los sacerdotes y escribas como para reunirse y peor dar información. Era una relación mala, tan mala, y el Sanedrín jamás estaba a su disposición, porque Sanedrín es consciente que Herodes es un reizuelo nomás, pero es un tirano de primera, es un fatal. Dicen que Herodes a veces se vestía de civil, utilizaba otro tipo de, no sé, se ponía como otra máscara, dibujaba su cara de otra manera para mezclarse con el pueblo, para escuchar lo que el pueblo opina de él, porque el pueblo no lo aguantaba. Ahí ustedes pueden darse cuenta por qué Jesús dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados. El pueblo no lo aguanta. Es un hombre, es un tirano, un criminal, un esbirro del sistema imperial, del César. Herodes interroga también a los magos y le dice: ¿cuándo vieron esa estrella? Y les manda, les ordena que vayan como todo un rey. Por eso ustedes han de ver que no son reyes, ¿no es cierto? Son solo unos 3 magos que dice, sí, vamos a ver qué representan estos magos. Son solo unos 3 que vayan cuidadosamente, averigüen. Pregunta: ¿Herodes podía haber sabido dónde está nacido el niño? Yo creo que sí. Tenía bastantes contactos, podía enviar a sus soldados, a sus dependientes, y tranquilamente podían
llegar a donde estaba el niño. Es raro lo que le dice a los magos, vayan con cuidado y averigüen qué hay de este hombre, de este niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Y los envía a Belén. Con el consejo que les da de volver a él para poder ir a adorarlo. No en el sentido religioso. Ustedes saben que los Herodes no quiere adorar al niño. Herodes sabe que corre peligro su vida. Para él es una amenaza. Cualquier tipo de poder, sea inferior o lo que sea, para él es una amenaza. Y un rey de ese tiempo no quiere que nadie le serruche el piso. Hay que acabar con esa persona. En ese tiempo, cualquier tipo de subversión que podía haber de parte del pueblo era reprimida con el máximo rigor de la violencia y del crimen. No. Los reyes no permitían. Sí, eran unos tiranos, sobre todo Herodes. Que ya sabemos por historia que inclusive a su esposa la asesinó y también asesinó a sus propios hijos. Todo por celos de poder. Inclusive hay datos históricos que dicen que ordenó que el día de la muerte el día de la muerte de Herodes, asesinen a los notables de Jerusalén para que hayan lágrimas en sus funerales. O sea, que la gente que llora por los notables crean que está llorando por él, porque al funeral de ley vienen jefes de Estado de otro lado y para que se lleven una buena impresión de este tirano. Hay un dato muy bonito en el texto cuando dice, una vez que salieron de la casa de Herodes, la estrella comenzó nuevamente a guiarlos. Aún el camino es largo. ¿Cuánto tiempo se habrán hecho? ¿Estos magos de dónde serían? Hay diversas hipótesis. Son de Oriente, bueno, por Nabatea, por el desierto de Arabia, serán de Persia. Bueno, como están predichas también las predicciones sería centrípetas, ¿no es cierto? De la venida de los pueblos. Todos los pueblos van a Jerusalén a adorar al Señor. Esto es centrípeto, porque todo se concentra en ese lugar, en ese sitio de adoración. Y ahora la sorpresa es que el rey no nace en Jerusalén, sino nace en Belén, que es una aldea pequeñísima, pero es la cuna, es la patria del rey David. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no es un lugar insignificante, aunque para Jerusalén les pareciera que fuera insignificante, ¿sí? Porque Jerusalén es la gran capital, la gran metrópoli. Aquí aparece que Herodes confió en los magos. Mateo relata que Herodes le dice a los magos, y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Esto es un poco extraño, ya que sabemos que Herodes era un hombre perverso, desconfiado, criminal. Entonces su actitud con los magos parece que no fue así, como que no fue así. Vamos a ver por qué Mateo escribe de esta manera. Vamos a ver. Por lo menos él debería enviar a gente de su confianza, no a hombres extraños que ni siquiera los conoce. No envía, Herodes hubiera enviado a otros de su confianza con ellos. Acompáñenles, vaya, cuando no, es todo un relato compuesto con un objetivo, sí, un objetivo preciso. Bueno, Belén era, como les digo, una aldea muy chiquita, pequeñita. Por tanto, la llegada de unos personajes extranjeros que venían de Oriente, imagínense que una aldea pequeña, yo recuerdo, era como antes ver en Chipiamburgo a gringos que llegaban, chuta, para nosotros quedamos con la boca abierta viendo gringos. Belén es una aldea pequeñita. Eso causa gran revuelo en Belén. Además, como decimos, con unos regalos tremendos. Era fácil más bien para los espías de Herodes que ellos pudieran descubrir el paradero del niño Jesús.
cosa que no ocurre aquí, ¿no es cierto? Si eran personas tan importantes, ¿por qué no los acompañaron? Llegaron a la casa donde estaba María y Jesús. Ya no está el niño, perdón, José, ya no está en el pesebre. ¿Se acuerdan a los pastores? Esta es la señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. ¿Se acuerdan de esto? En Lucas 2. Ahora, en cambio, ya no está en el pesebre, está en una casa. Quiere decir que ha pasado ya mucho tiempo, ha pasado un año y medio, ¿qué será, no? Ya el niño ya a lo mejor está hasta caminando, ¿no? Ya es grande. El relato evangélico dice, la estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de inmensa alegría. ¿Se acuerdan lo que vimos hace 15 días? Y hemos visto en el Antiguo Testamento el significado de la estrella, la famosa estrella de Balán. ¿Sí? Perdón, que está. Sí, el texto que vemos al entrar en la casa, no es un establo, no es el establo, no es el pesebre, es una casa. Entonces es probable que no era el lugar donde ocurrió el parto, que es en la cueva. Por tanto, se habría pasado algún tiempo, tal vez un año y medio del nacimiento de Jesús. Lo más lógico, no van a estar todo el tiempo ahí en ese lugar, en el establo. Han visto una casita donde pertenecer. ¿Por qué no está José? ¿Por qué no está José? ¿Qué creen ustedes? Verán que el Evangelio de Mateo tiene dos partes en este sentido. Un movimiento centrípeto, desde afuera hasta adentro, significa, ¿no es cierto? Los magos vienen a adorar al niño. Y un movimiento, en cambio, centrífugo, que es de adentro hacia afuera. Cuando Jesús envía a los 12, a los 11, perdón, ya se acaba esta idea de pueblo de Israel en sí. Son los 11. Para Lucas es importante los 12. Por eso escogen uno más para completar a los 12. Para Mateo no es tan importante esto. Para Mateo lo más importante es abrirse a los demás, a los paganos, a todos los pueblos. Y eso comienza desde el comienzo del Evangelio de Mateo, porque Jesús es hijo de Abraham, hijo de David. Y al último, en el capítulo 28, de los versículos 16-20, Jesús es enviado a todas las naciones. Vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos, todas las gentes sean discípulos míos. ¿Se dan cuenta? Este movimiento centrípeto acá y este movimiento centrífugo, donde Jesús ya los envía a todo lado. No es que no se entendió desde el comienzo, cuidado. Ya se lo entendió desde el comienzo, este movimiento centrífugo. Ya está. Ustedes mismos ven, Jesús es hijo de Abraham, de la promesa, de esa promesa universal, esa promesa que es universal. ¿Por qué entonces José desaparece en el Evangelio de Mateo? Unos se han inventado diciendo que posiblemente José ya era viejo y se murió ya cuando Jesús era niño. Esto no es verdad. Esta imagen que tenemos del José viejo no me parece justa. Y nosotros siempre le hemos pintado a un José viejo, barbón, ya viejito, más o menos como yo. Y no, José era joven, era un joven, casamentero, que ya había vivido otro matrimonio, inclusive dicen, no. José
Un joven que quería hacer las cosas de manera muy recta. Por eso dice el texto del Evangelio, era un hombre muy justo. Era un hombre justo. ¿Sí? Es que el Evangelio de Mateo tiene un propósito. El propósito es enseñar a las nuevas generaciones la palabra de Dios, esa palabra de Dios que ha sido transmitida desde antes, pero con un nuevo impulso, ya no desde la tradición religiosa antigua, sino rompiendo esos esquemas antiguos. Como decía Jesús ya en el desarrollo de las bienaventuranzas, han oído ustedes que se dijo, pero yo les digo. No va a entender fácilmente esto un padre tradicional, porque el padre tradicional tiene en su mente el Shema que decimos nosotros. Tiene en su mente, en su conciencia, y eso jamás va a dejar, jamás lo va a abandonar. Nunca va a dejar de cumplir eso que Yahvé Dios le dice. No porque es malo, no es malo inculcar los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Lo que pasa es que después viene un conjunto de tradiciones, de mandatos que se desprenden a veces inclusive de la conveniencia de los que enseñan. Y eso imponen al pueblo. ¿Y quiénes son los responsables de eso? La figura paterna, el padre. Entonces, por eso, el padre, como lleva esa gran responsabilidad, y podríamos decir, perdone la palabrita, pero es como el culpable de esa enseñanza, de esa ortodoxia judía, que impone un montón de leyes que no son ajenas a la ley que Dios dio. ¿Cuáles son las leyes que Dios dio? Los 10 mandamientos. No hay las otras, las 613 leyes, y después aparecen un montón de leyes más. Inclusive los entendidos en el tema dicen que cuando Jesús da de comer a 5,000, esos 5,000 reflejaban las leyes que en ese tiempo ya se tenían en un código tremendo, ¿sí? Unas leyes imposibles, primero de memorizar, de observar, ¿sí? Y entonces el ser humano se perdía prácticamente en el laberinto sin salida del sistema legal. No es que Jesús era anomo o sufría de anomía, no, la ley. Jesús dice, no he venido a abolir la ley, sino le he venido a dar cumplimiento. La pregunta que vamos a hacer ahora, después ya de haber reflexionado todo este proceso, este camino de los magos, ¿se acuerdan? Ven una estrella, contemplan el cielo, son personas de una profunda espiritualidad, se ponen en camino. 2, llegan donde Herodes. 3, metieron las patas al llegar ahí. Ahí vemos que la estrella no los ilumina. 4, salen guiados por esa estrella que asoma. Es decir, Dios no nos abandona por el pecado que cometemos o porque de pronto no, sigue guiándonos. La cuestión es volver a ver el norte, volver a mirar la estrella, la luz, que es Dios. 5, llegan al lugar y contemplan la casa. 6, lo adoran. 7, se ofrecen. Y hay un 8 punto que es importante. Regresaron por otro camino. ¿Qué significa eso? Conversión. Ahora, yo quiero, después de estos puntos que hemos reflexionado hace 15 días y ahora, bueno, no van a perder la fe, ¿no es cierto? ¿Existieron los Reyes Magos como está en el Evangelio de Mateo? Eso era lo que quería compartir con ustedes rapidito, ¿no? Los evangelios, yo quiero que tomemos en cuenta, los evangelios son escritos de fe, de hombres de fe. No son escritos históricos. Vuelvo a repetir,
Los evangelios son escritos de fe que se dirigen a personas de fe. Cuando Mateo escribe, ya existe una comunidad que está constituida, que ya tiene sus reglas, que ya ha asumido un liderazgo. Y vemos el liderazgo de Pedro, ¿cierto? Escritos de fe. Esto es, los evangelios no representan una biografía. Cuidado, porque algunos hemos metido las patas a veces diciendo los evangelios son biografías de Jesús. No, 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 no. No son una biografía, sino los evangelios son un testimonio de fe. Grabémonos en la cabeza esto. Por eso es que quiero decirles esto primero para que después no se enfríen. Son un testimonio de fe. Por eso mismo, la historia de las Escrituras concede un lugar esencial no al redactor final del escrito, sino a la comunidad respectiva. Me explico. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Efesios, la carta a los Efesios no la escribió Pablo. Es un segundo Pablo. Pero ¿por qué le pone a Pablo como autor? Por la autoridad que Pablo representa, por la tradición y por la enseñanza y porque esa es la escuela de Pablo. A pesar de que en el Nuevo Testamento aparece que Pablo, yo, Pablo y todo lo demás. ¿Sí? A eso le llamamos nosotros la pseudonimia. ¿Sí? Entonces, más que el autor final, es a la comunidad que representa. ¿Por qué se pone Mateo? Porque Mateo es una comunidad. Es una persona singular, sí. Es un discípulo de Jesús. Pero les pregunto a ustedes, ¿será que el Evangelio de Mateo lo escribió Mateo mismo, el publicano? Han pasado ya 55 años después de la muerte de Jesús. ¿Creen ustedes que fue Mateo mismo o fue la comunidad mateana y que le puso en cabeza a Mateo, que él escribió la obra? 2. ¿Es verdad el escrito de los magos? Sí, es verdad. Así como cuando a mí me preguntan, por ejemplo, a ver, ¿es verdad que Dios creó a Adán y Eva, a Adán del barro y a Eva de la costilla del hombre? Sí, es verdad. Claro que es verdad. Eso no es mentira. Es verdad. A ver, otra pregunta. ¿Es verdad la Caperucita Roja o no? Sí, es verdad. Claro que es verdad. Lo que pasa es que no es verdad el modo como entendemos nosotros. Queremos nosotros entender una fábula, un género literario determinado con criterio histórico. Y ahí estamos equivocados. Claro que es verdad. ¿Es verdad la parábola del hijo pródigo? Claro que es verdad. Pero si nosotros queremos entenderlo en vez de una parábola como un escrito histórico, estamos equivocados. Porque algunos empiezan a preguntar, y padre, a ver, ¿qué pasó después? ¿El hermano mayor entró o no entró a la casa del padre para la pachanga? Eso ya no te importa a vos, porque Jesús no pretende narrarnos una historia. Jesús nos da una enseñanza y nos quiere decir algo. Hay en este hijo menor y mayor, ¿cuál es el que le preocupa más? A mí me preocupa más el hijo mayor, porque el hijo menor, malo bien, regresó a la casa. Y a veces nosotros en nuestras reflexiones hemos hecho más énfasis al hijo menor, al pecador, y no la soberbia del hijo mayor, que así somos muchas veces nosotros. Soberbios, ensimismados, ¿sí? No queremos entender, ¿sí? Pensamos que tenemos la razón en todo, ya. Por tanto, se deduce que los evangelios son ante todo obras de las primeras comunidades cristianas. Y el estudioso
el que se dedique a estudiar, tiene la tarea de recuperar el nivel del acontecimiento que provocó una fe así, en ese nivel, una fe semejante. La pregunta, ¿cómo es que llegaron a tener tanta fe? Y Jesús en el Evangelio de Mateo nos habla del granito de mostaza. Yo cuando escucho eso, me conmueve. ¿Saben? Me conmueve porque granito de mostaza, ¿qué significa? Algo pequeñito. Son comunidades pequeñitas, amenazadas de muerte, que sin embargo crecen, a pesar de todo. Amenazadas de muerte, que sin embargo crecen. Y en tercer lugar, acogen. Dice, las aves del cielo hacen sus nidos en el arbusto. O sea, son comunidades amenazadas, crecen y son comunidades acogedoras. ¿Se dan cuenta? Qué bonito. Acogedoras. Acogedoras porque las aves van y se anidan ahí, llegan. O sea, yo digo, son comunidades donde da ganas de llegar, llegar, place estar. Yo pregunto ahora en esta actualidad, las comunidades, la gente, tiene ganas de venir acá a la casa parroquial, a la iglesia, les place llegar, les da gusto llegar. Chútica, a mí me cuestiona eso, porque cuando viene la gente, lo primero que ven al cura trompudo o a la secretaria que se pone brava porque no tiene la partida de confirmación para el matrimonio o está de padrino de bautizo. A veces nos decepcionamos, sí. Yo pido perdón a Dios porque, ay Dios mío, ¿cuándo será que llega, que entendamos, ¿cierto? ¿Cuándo será que entendamos? Para Dios todo es posible. Es posible hallar un esclarecimiento para las dudas que nos pone el relato, pero todas juntas es difícil, lo que agranda el misterio. Los estudiosos de la Biblia optan por deliberar que este suceso de la visita de los magos no sucedió así como está. ¿Por qué el relato de los magos? Mateo compone su evangelio para una comunidad judeo-cristiana. O sea, ellos, los judeocristianos, ya conocen las predicciones mesiánicas. Aquí tengo unas citas, por ejemplo, Primera de Reyes 10, 1, 13. Yo les voy a dar este ensayo que ustedes hagan y comparen con el relato de los Reyes Magos. ¿Sí? Yo hice un trabajo de... Sí, aquí está Adoración de... Con relato de los Reyes Magos, con el del capítulo 2, Mateo 1 al 12, 2, 1 al 12. Primera de Reyes 10, del 1 al 13. Y Mateo 2, 1, 12. Comparen. Pero sin embargo, yo les voy a hacer una comparación. Bueno, ténganme paciencia unos minutitos más. Los judeocristianos conocen bien las tradiciones de Israel, conocen bien. Entonces, no es difícil que ellos entiendan, eso quiero decirles. Sí, es un pueblo que tiene cultura, formación religiosa, costumbres, tradiciones e historia. Es de principios judíos. Con esto podemos suponer que estos destinatarios a los que se dirige Mateo conocían y respetaban a importantes personajes relatados en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, uno de los personajes muy considerados en el Antiguo Testamento, más de David, era Salomón. Entonces, por eso es que yo quiero que hagan ese ejercicio, pero les voy a decir algo de, como haciendo un paralelismo. Por ejemplo, en el relato de Primera de Reyes, capítulo 10, del 1 al 3, está así. Una reina anónima se puso en camino y viajó a Jerusalén desde un lejano país de Oriente. En cambio, acá unos magos anónimos, ¿quiénes serán? Se pusieron en camino y viajaron a Jerusalén desde un lejano país de Oriente. ¿De dónde serán?
Si ven que hay un paralelismo, o sea, esto se compone, el Evangelio de Mateo se compone en base a todas las tradiciones históricas del pueblo de Israel y que el autor las conoce muy bien y que los judíos las conocen muy bien. 2. La reina era sabia. Los magos también eran sabios. 3. Ella buscaba al rey de los israelitas para admirarlo porque había escuchado la sabiduría de Salomón y quería ella mismo. No sé, cuando lean ustedes el relato se van a dar cuenta que la reina dice, lo que yo pude contemplar en ti y escucharte, admirar en ti, no es ni la mínima de lo que me contaron. Lo que me contaron no es nada. Ahora yo mismo he conocido tu sabiduría. A la reina le guió una estrella. No sé si ustedes en el relato, cuando la reina de Saba se acercaba a Jerusalén, reclinada en su carruaje, echadita ahí, ¿no es cierto? Vio a lo lejos de una rosa maravillosa que crecía a orillas de un lago. Pero al aproximarse más, esa rosa se transformaba en una estrella. En una estrella. También a los magos les guió una estrella. ¿Qué será entonces la estrella? La estrella es ese conocimiento, esa luz que uno tiene al escuchar el mensaje y uno acude. A nosotros también, igual que los magos, podemos acudir donde está Dios. En diferentes lugares, me puedo ir a un lugar, a otro. Pero en el camino también puedo irme a lugares que no son indicados. Al lugar donde reina la crueldad, la vanidad y todo lo demás, que es donde está Herodes. Y ahí el ejemplo claro que nos está dando, ahí no está Dios. Cuando se dice Dios está en todas partes, mentira, no estuvo donde Herodes, la estrella desapareció. Porque la fe no se nos impone, la fe se nos propone. Y es una experiencia rica de encuentro con Dios, la fe. La reina de Saba llegó planteando enigmas difíciles de resolver y halló las respuestas. Los magos también llegaron con enigmas, de tal manera que Herodes se sobresaltó. Sin embargo, resolvieron. La reina ofreció a Salomón los regalos que tenía, oro, incienso y piedras preciosas. Los magos también ofrecen los 3 regalos. Por eso, bueno. Luego de admirar a Salomón, la reina regresó a su país y desapareció para siempre. Aquí vemos también a los magos que regresaron a su país y desaparecieron para siempre. No sabemos. Después de eso no sabemos. ¿Qué les parece esta historia, no es cierto? De magos a reyes. Los misteriosos magos de Oriente que llegaron a Belén para visitar al niño Jesús cautivaron pronto la devoción y la fantasía popular de los cristianos. Y en el siglo II, ¿sí? En el siglo II se les elevó a la categoría de reyes, inspirados en el Salmo 72. El Salmo 72 nos dice, hace 15 días lo leímos, nos habla de los reyes que vendrán a adorar, ¿sí? Pero claro, adorar a Jerusalén, sí. Aquí lo que pasa es que es Belén, acá es la Belén, ¿no? Pero inspirados en eso dice, entonces se cumple lo que dijo el Señor, son reyes, por eso le pone con el nombre de reyes. Bueno, los reyes de Tar, dice, el Salmo dice así, aquí está en el Salmo, dice, los reyes de Tarsis y de Saba le traerán sus regalos, todos los reyes se arrodillarán ante él. Claro, entonces, ¿quiénes eran estos? Sabios, son reyes. Y se creyó que los magos eran estos reyes que habían venido para cumplir la profecía que estaba en el Salmo 72. ¿Sí? Luego se fijó su número de 3, el 3, por los 3 regalos que dieron. Y luego también los nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, eso ya en el siglo VI. En el siglo VIII inclusive apareció que uno de los magos es negrito. Es negrito. Eso viene de una tradición ya del siglo VIII. Le pusieron Melchor, Gaspar y el negrito, ¿cuál es?
Baltasar. Baltasar es negrito. Bueno, pero quizá lo más pintoresco sea el detalle de sus reliquias. Les cuento esto, con esto termino. Según la tradición, los magos murieron en Persia. De allí sus restos fueron llevados a Constantinopla en el año 490. Más tarde, dice, aparecieron en Milán y finalmente se trasladaron a Colonia, en Alemania, en cuya catedral hasta hoy reposan los restos de los magos. Eso dice. La inscripción ahí dice así: habiendo sufrido muchas penurias por el evangelio, los tres sabios se encontraron en Alemania en el año 54 después de Cristo para celebrar la Navidad. Después de la misa murieron San Melchor el 1 de enero a los 116 años, San Baltasar el 6 de enero a los 112 años y San Gaspar el 11 de enero a los 109 años. ¿Qué pretende enseñarnos Mateo con esto? San Mateo nos cuenta que cuando Jesús vino al mundo, unos magos del lejano oriente se enteraron de su nacimiento. No pertenecían al pueblo judío, ni conocían al Dios verdadero, ni practicaban la auténtica religión. Solo observaban los astros y estudiaban la ciencia secreta. Odiados por los judíos por estudiar estas ciencias secretas. Odiados. Es más, la ley de Moisés prohíbe este tipo de prácticas. Sin embargo, Dios no hace acepción de personas. Es uno de los mensajes que nos da el evangelista. Dios no hace acepción de personas. Dios está con todos. Este es el aspecto que se reitera en todas las escrituras. Sin embargo, eso no ocurre en los hombres, ya que hoy en día, ¿qué pasa? El ser humano hace acepción de personas, categorías. En ese tiempo igual, en el tiempo de Jesús. Ahora podemos nosotros decir con San Pablo: ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay pagano, ya no hay judío. Ahora todos somos uno en aquel que nos ha salvado, en Cristo Jesús. Es decir, ¿por qué la fiesta de los magos es la fiesta de la Epifanía, de la manifestación de Dios? Porque Dios se revela para todos por igual y no hace acepción de personas y congrega y atrae a todos hacia donde está Él, que es el punto de encuentro y también el punto de partida a la misión. Bueno, les he podido decir en breves rasgos, hay unas cositas más que decir, pero bueno, vamos a dejarle ahí y el resto, ojalá puedan hacer la comparación de estas dos lecturas, de Mateo 2, 1, 12 y de Primera de Reyes, capítulo 10, del 1 al 13. Sí. Buenas noches.